Muy buenas noches. Es grato volverles a ver en esta segunda jornada de nuestro viaje por la Epístola a Timoteo, bajo el lema procura con diligencia salir más o menos con las tuyas. ¿Cómo dice el texto? Procura con diligencia presentarte ante Dios bendecido. No dice tampoco bendecido. Dice aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. En esta noche, por algunos instantes y conscientes de la marcha del tiempo y ese buen y enorme reloj que tengo delante mío, quiero dividir nuestro encaramiento en 4 puntos. El primer punto al cual quiero referirme es manteniendo la fe y la buena conciencia, dentro del título Disciplinas personales para Timoteo. Disciplinas personales para Timoteo. Cuando hablo de disciplinas estoy consciente de la era cibernética en la cual estamos viviendo. Resulta un poquito paradójico que en un tiempo de tanta difusión de computadoras sigamos creyendo en el relativismo. ¿Qué quiero decir con esto? Quien maneje una computadora sabe que la computadora es implacable, no le perdona un solo error. Mi esposa, ocurrente como siempre suele ser, me ve a veces frente a la computadora y algo salió mal, y con una cándida inocencia me dice, ¿y habrás apretado una tecla que no era? Yo le digo, gracias por tu inteligencia. La computadora no aguanta que usted apriete una tecla equivocada. Es curioso que en la época de la tecnología que nos caracteriza, los aviones vuelan por computación muy sofisticada. Tampoco se admiten errores en ese tipo de dirección, en esa ingeniería de vuelo. Si usted entra en el campo de la ingeniería biológica, usted no puede jugar con algunos elementos irresponsablemente. Días atrás tuve el raro privilegio de estar con mi querido hermano, el doctor Roberto Proaño, oftalmólogo, y pude ver cómo se llevaba adelante una operación de córnea a través del rayo láser. Era interesante ver la meticulosidad, la exactitud con la cual se manejaba ese rayo láser para trabajar en esa operación de córnea. Ese tipo de intervención no admite relativismos. Tiene que obedecer a patrones exactos, precisos. No quiero abundar más. Creo que se hace claro lo que queremos decir cuando hablamos de disciplina. El obrero cristiano que no entiende que está sometido y sujeto a disciplina va a cometer errores trágicos en su ministerio. Decía un comentarista, qué tragedia que hoy día en la iglesia cristiana se hayan relajado las normas como se han relajado
sin entender que la vida y la muerte están en las manos de la disciplina. No podemos jugar irresponsablemente con leyes espirituales. En un tiempo hedonista como es el nuestro, amante del placer, que busca justificar todo lo que venga en ganas, es necesario reafirmar que la fe cristiana, si va a ser fe cristiana y si va a ser fe efectiva en una sociedad pagana, tendrá que volver por los cánones, por las medidas de la disciplina de la fe. San Pablo, cuando le escribe a Timoteo, va a instruirle en cuanto a algunas cosas acerca de la disciplina. Y es notable el primer paso en este análisis breve en esta noche. Comienza con esta faceta de la disciplina en cuanto a la fe y la buena conciencia. Fe y buena conciencia. El mundo interior que se va a proyectar al mundo exterior. La cosa no comienza con las circunstancias externas, con las condiciones de un ministerio X. Las cosas comienzan con el estado interior, a despecho de lo que esté en lo exterior. La disciplina a la cual Pablo está llamando a Timoteo es clara. Permítanme volver a leer en 1 Timoteo 1, cuando él dice en el versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia. Una y otra son interdependientes. Usted no puede gozar de una fe lozana y salvadora y plena con mala conciencia. No va. La fe necesita nutrirse de una buena conciencia, por cierto, de la palabra de Dios, por cierto, del ministerio del Espíritu Santo, pero la buena conciencia y la fe son inseparables. Sacrifique su buena conciencia y va a naufragar su fe. La fe y la buena conciencia van amalgamadas. Y es notable que Pablo está diciendo, tenga cuidado, mi querido Timoteo, de no sacrificar su vida en una indisciplina interior permisiva. La conciencia del creyente ha sido reformada por el Espíritu Santo, sunideseis dirían los griegos. Es una conciencia reformada, que si antes era insensible, ahora se ha hecho sensible. Si antes toleraba lo indebido, ahora no tolera lo indebido. Comienza a tener nuevos patrones mentales, comienza a vislumbrar un nuevo horizonte. Tiene que tener dentro de sí una dinámica en la intimidad. Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita, solía decirle a sus discípulos, a los monjes que venían después de actividades en los fines de semana al monasterio, les preguntaba, ¿estáis en paz con vuestra conciencia a la luz de lo que habéis hecho? No les preguntaba qué cosa habían hecho. Les preguntaba si estaban en paz con su propia conciencia en lo que habían hecho. Y había, por cierto, mucha sabiduría en esto.
San Pablo, en el pasaje que hemos leído y el versículo 9, advierte del peligro que yace en la indisciplina con un trato superficial con nuestra conciencia. Dice el versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia. Y observemos, por desecharla, algunos naufragaron en cuanto a la fe. Quiere decir que hay creyentes que por manejar incorrectamente su relación de conciencia pierden su fe. Y te quiero hacer una pregunta sumamente molesta. Si has perdido tu fe, ¿eres salvo? Dejo la pregunta contigo. La disciplina de la conciencia es fundamental a una vida de fe y de correcta relación con Dios. Aquí comienza la primera instrucción que se le va a dar a Timoteo. Ten cuidado del manejo que observas contigo mismo en tu mundo interior. Si sabes que algo está mal y lo toleras y lo sigues tolerando y lo sobrellevas en desvío, cuidado, estás jugando con tu destino. Dios te equipó a ti y a mí con ese elemento que se llama conciencia. Y nada tiene que ver con la definición que la psicología moderna hace de la conciencia como uno de los capítulos de nuestra vida psíquica. En el vocabulario teológico, la palabra conciencia tiene que ver con el conocimiento, la iluminación del entendimiento, que discierne el bien del mal y es impulsada a elegir el bien y a rechazar el mal. Esa sería una forma un tanto simple, pero clara y directa para definir lo que es conciencia en el concepto teológico. La primera cosa que Pablo le dice a Timoteo, cuida tu conciencia. Mantén el equilibrio de una fe obediente, y una conciencia sensible, Mantén esas líneas con la precisión, la exactitud y la disciplina con la cual se mantiene andando una computadora. Ten cuidado de ti mismo. Por cierto, Pablo tendría muchísimo más que decirnos sobre el tema de la conciencia. Yo recuerdo que estaba en Brasil compartiendo con un grupo de pastores lo que llamábamos la trascendencia de la conciencia. Y señalaba a la luz de algunos pasajes de 2 Corintios, cuando Pablo está hablando allí en 2 Corintios 5:11, esta es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia. Qué precioso, qué hermoso poder decir eso. Esta es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia. Y luego va a agregar, y espero que no solamente seamos conocidos y Dios sepa quiénes somos nosotros, sino que ustedes también sepan por lo que es la emanación, la irradiación de nuestra conciencia, que estamos andando como debemos andar. Es un tema escabroso, es un tema complejo, es meterse en el circuito íntimo del alma. De esto se habla poco, si es que se habla o nada. Y sin embargo, es vital a la vida espiritual. Si vamos a ser obreros aprobados, la cosa no comienza con cuántas campañas evangelísticas hemos predicado, cuán grandes son las iglesias que hemos levantado, cuántas son las ofrendas que se han obtenido. Todo eso es bla, 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 bla.
Usted puede tener eso y mucho más y tener una conciencia no recta y una fe defectuosa y una doctrina torcida. Las herejías que andan pululando por allí lo confirman. Es fácil atraer multitudes si usted tiene el don del manejo de la cosa pública, si sabe mover psicología de masas, si sabe mover las gentes y darle lo que las gentes quieren. Usted puede llenar estadios, arrastrar multitudes con la mística, el milagrerismo, la sobrenaturalidad. Ese no es el factor determinante. Pablo dice, comienza a cuidar ese circuito íntimo, interno, eso que está dentro tuyo, que se llama conciencia. Cuidado con falsas esperanzas, falsas confianzas, que juegan permisiva e irresponsablemente con la conciencia porque van a hacer naufragar la fe. Están en el mismo bote. Vamos rapidito a una segunda disciplina de las 4 que queremos ver en esta noche. San Pablo va a decirle a su vicario, su representante, como dijéramos anoche, en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en, qué lindo que es esto, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Gloria al Señor. ¿Cómo me bendice este pasaje? La iglesia, el conjunto de cristianos donde quiera se reúnan e invocan el nombre del Señor Jesucristo, han puesto su fe en la redención de la cruz, han sido lavados por la sangre del Cordero, han recibido en sus vidas la presencia del Espíritu Santo. Esa congregación donde quiera se reúna, el idioma que hable, las características étnicas que tengan, son la casa de Dios. ¡Qué precioso! Dios vive en esa casa. Vosotros sois el templo del Dios viviente. ¡Qué lindo! Dios no habita en templos hechos de mano. Dios habita en tu vida. Dios bendito habita en mi vida. Y cuando nos juntamos tú y yo, ya somos iglesia. Porque donde 2 o 3 se reúnen, el yo de la eternidad, el gran yo soy de la eternidad, está en medio. Gloria a su nombre. Y eso se constituye en casa, morada de Dios. Ahora, si esto es así, por cierto, tenemos que, y esta es la segunda disciplina, aprender a conducirnos en la casa de Dios. Y Pablo entonces destila la segunda amonestación tocante a las disciplinas personales que deben caracterizar a Timoteo. Si la primera es profundamente íntima y tiene que ver con mi ración de conciencia y de fe, la segunda tiene que ver con mi aprendizaje. Yo tengo que recibir enseñanza para saber cómo moverme en la casa de Dios. Si usted va a la casa presidencial, usted va a estar muy atento, va a estar vigilando, va a estar tratando de observar por dónde va y por dónde no va. Si usted entraría al Palacio de Buckingham, allí en Londres, donde impera la monarquía, usted tendría que cerciorarse primeramente de cuáles son las normas protocolares que rigen la conducta en una monarquía. Yo nunca estuve en el Palacio de Buckingham, pero me han informado que cuando usted va a hablar con la reina,
usted no puede hablar con la reina. Usted tiene que mantenerse a distancia. Usted no puede extender la mano y saludarla. Usted tiene que quedarse quietito como niño bueno. Y recién cuando la reina le dirige la palabra, y no antes, usted responde. Si ella extiende la mano, usted extiende la mano. Y hay ciertas normas protocolares que hay que respetar y hay que conocer para que no lo voten y lo saquen rodando del palacio. Pues si estamos hablando de palacios de gobernantes o gubernativos a nivel mundial, ¿cuánto más debe ser el cuidado de nuestro andar en la casa donde vive Dios? ¿Y dónde vive Dios? Cuando yo me pongo detrás del púlpito y hay un auditorio como este, yo sé que tengo que estar cuidándome, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Y tengo que tener cuidado de que lo que digo allí arriba no me vuelva como un garrotazo. Tengo que tener cuidado en lo que digo. Cuidado con lo que enseño. Cuidado con lo que predico. Porque tengo que aprender a conducirme debidamente en la casa de Dios. Confieso que esta es un área sumamente delicada. Dice San Pablo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, en un mundo de mentira, en un mundo de violaciones y de afrentas a Dios. Pero en la iglesia está la verdad, columna y baluarte de la verdad. Y por cierto, si es columna y baluarte de la verdad, es el lugar donde descansa la única verdad verdadera, que es la verdad de Dios. Y es una fortaleza en medio de un mundo desvencijado por errores y la decadencia de la mentira. Yo tengo que tener mucho cuidado. Confieso que me embarga profunda preocupación cuando abordo este tema. Cuando veo que, y no hablo de denominaciones en particular, no hablo de situaciones X, hablo en términos amplios, muy amplios y generales. Cuando recorriendo mundo como Dios me permite recorrer, visitando iglesias como las puedo visitar, alternando con pastores como puedo alternar, descubro las sutiles infiltraciones de política que comienza a gobernar lo que es la vida espiritual. Cuando comienzo a descubrir que en lugar de los ministerios del Espíritu Santo están aflorando principios del gerencialismo empresarial del mundo. Cuando descubro que estrategias están siendo gobernadas por un principio del marketing, del mercadeo, estoy plenamente consciente de que estamos trabajando con un liderazgo que no ha aprendido lo que es moverse en la casa de Dios. Está trayendo lo de Babilonia y está queriendo meterlo en Jerusalén. Quiere implementar con la carne lo que debe ser movido por el Espíritu. Comienza a desconocer lo que es el vicariato, la presencia del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Y claro, San Pablo tiene que decirle, Timoteo querido, tienes mucho que aprender. Yo recuerdo mis años jóvenes cuando servía como pastor asistente. Qué bueno eran aquellos años con las obligaciones que nos imponían. Parte de nuestra preparación era
y no nos podíamos graduar si no lo hacíamos, era invertir un año, eran realmente 10 meses de trabajo práctico en una iglesia. Y teníamos que hacerlo sí o sí. Y yo me acuerdo, habíamos estudiado los años necesarios, pero para hacer el último año, el cuarto año, 10 meses de trabajo práctico. Y vaya que era bravo. Yo recuerdo salir en campaña, predicar en carpas, trabajar visitando pueblos. Puedo darle nombres de pueblos que trillé casa por casa, puerta tras puerta, en la provincia de Buenos Aires. ¡Qué escuela! Y máxime cuando usted trabaja con un pastor de esos pastores imposibles. Cascarrabias, que no tolera nada. ¿Ustedes conocieron pastores así? Yo sé que en el Perú no hay pastores así. Los tenemos en Argentina, pero ustedes son bienaventurados. ¡Qué tremendo aguantarse 10 meses bajo un sistema semimilitar! Y si usted decía, pastor, a mí me parece, a usted no le parece nada, usted cumpla con su obligación. Ah, pero eran otras épocas, ¿verdad? Ahora prima el diálogo. Ahora podemos cuestionar. Democracia. Demos gracias al Señor por la democracia. Como decía el italiano, democracia al Señor, democracia. Olvidando que la iglesia no es italiana, no es democrática tampoco. La iglesia es universal y es teocrática. Tiene al Señor en el medio. El Señor Jesucristo, bendito sea su nombre, es quien debe ser discernido. Y cuando yo elaboro un plan de trabajo, tengo que preguntar, Señor, ¿esto viene de ti o de mi brillante inteligencia? Señor, ¿esto viene de ti o de una iluminada comisión de trabajo de planificación? Señor, ¿esto viene de ti o viene de la escuela del empresariado moderno que por el gerencialismo pretende imponer la defensa de las estructuras que funcionan? Porque ese es el argumento. Si funciona, hágalo. Y le puedo asegurar que ese principio va a sepultar la iglesia, no lo dude. Porque es un sutil reemplazo de la dependencia del Espíritu Santo y del vicariato. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el vicario de Cristo. A él no se le permite hablar porque nuestras comisiones deciden todo. Eso sí, nos reunimos y, hermano fulano de tal, ore. Señor, te pedimos que nos bendigas, que nos traigas tu luz y nos acompañes en lo que vamos a hacer. Amén. Chao. Te puedes ir, Espíritu Santo, ahora trabajamos nosotros. Es la tragedia que se está infiltrando en nuestros movimientos. No hablo meramente de una iglesia o de una denominación. Es un fenómeno universal. Ya el hombre ha vuelto a reafirmarse a sí mismo, eso sí, en el nombre del Señor. Y en el nombre del Señor nos movemos con nuestra propia carnalidad sumamente racionalizada, sofisticada, filosofada, etcétera, etcétera, etcétera. Una bendición que siempre recuerdo haber vivido aquí en Lima, y nos reíamos con algunos hermanos sanamente cuando empezamos con Lima el encuentro con Dios. ¿Sabe qué era? Dijimos, qué bueno, qué bueno. No hay expertos en esta comisión. Toditos somos ignorantes. Todos tenemos que depender en el Señor. Claro, yo me acuerdo, don Eugenio, él tenía 21 años allí en Colombia, yo ya tenía como 16 años de ministerio en Argentina, y otros tenían varios años más que venían de diversos lugares o que habían estado aquí en el Perú.
Pero nos reuníamos y hacíamos una confesión tácita. No sabemos. Señor, tú nos tienes que guiar. Y vaya que el Espíritu Santo nos guió. Comenzaron las campañas de las cuales hablaba nuestro hermano Serra hace un instante. Y el Espíritu Santo nos guió a las academias bíblicas. Y luego se nos guió a crear los centros de capacitación para el laicado. Surgió el Instituto Bíblico Alianza. Comenzaron la duplicación de cultos, los desglosamientos de las congregaciones, el avance a la ciudad y a la nación. ¿Quién hizo todo eso? ¿Nuestra brillante inteligencia? No, lo hizo el Señor. Hay que aprender. Y por cierto, hay que aprender a relacionarnos a nivel personal. Pablo le va a decir a Timoteo, cuida tu conciencia y tu fe, tu mundo interior, y aprende a conducirte en la casa de Dios con medios espirituales. Es muy fácil echar mano a los medios carnales. Y ojo, que los medios carnales pueden dar resultados aparentemente muy buenos. Pero lo que es nacido de la carne, carne es. Y tarde o temprano va a sucumbir. Rapidito a la tercera disciplina que emana de esta epístola dirigida por el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Se acuerdan lo que dijimos anoche? Timoteo, ¿cuántos años tendría? ¿Cuántos? ¡Qué lío! ¿Cuántos? Unos 20 años. 20, 22, 23, dijimos como Javier más o menos, ¿no? Como que cortar por ahí 22, 23 años, ¿no es cierto? Para que le quede grabado en la memoria. Un jovencito, muchacho joven. Y Pablo va a tener que decirle a Timoteo, tienes un problema. Eres muy joven. Y la carga es muy grande. Tendrás que aprender a superar el problema de tu juventud. Esa es la tercera disciplina. Tendrás que aprender a superar el problema de tu juventud. Yo cité anoche al doctor Simpson, que con sus lozanos 18 y cara de bebé iba a predicar a las iglesias, y cuando llegaban los ancianos o los diáconos lo miraban, ¿y tú qué haces aquí? Y yo vengo a predicar. ¿Y quién eres tú? Simpson. Tú eres Simpson. Con esa cara de nene, con ese aspecto infantil. ¿Y tú vas a predicar en esta iglesia? Y cuando Simpson, con esa cara infantil y ese aspecto de niño, se paraba detrás del púlpito, el Espíritu Santo lo usaba con una autoridad y un poder extraordinario para la gloria de Dios. Y hay que Pablo decirle a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Si uno analiza en la exégesis del idioma griego, uno va a descubrir que Pablo está usando en el capítulo 1 de Timoteo una palabra taxativa. Te mando que tú mandes. Es prácticamente, estoy haciendo un juego de palabras. Estoy encargándote un ministerio en el cual tendrás que ejercer autoridad. Pero con esa cara de niño, con esa figura de muchachito, qué difícil iba a ser ejercer autoridad. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mira, tú tienes de todas maneras que superar este problema. Dice 4:11 de 1 Timoteo, esto, ¿qué? Manda, y si mal no recuerdo es paranguelo la palabra, y enseña, didáscalos. Jovencito como era, tenía que mandar y tenía que enseñar.
vaya problema a superar. ¿Cómo es que va a superar este problema? Pablo va a decirle a Timoteo, sé ejemplo en conducta. Que tu autoridad no emane de gritar, ni golpear la mesa, sino de conducta. Un patrón mental y un estilo de vida. Un patrón mental y un estilo de vida. Y quienes conocen algo de la personalidad humana y conocen algo de Biblia, saben que esto funciona. Daniel era un muchacho que no pasaba de los 18 años y tuvo acceso directo al emperador Nabucodonosor, porque había en él un espíritu superior a pesar de ser un muchacho joven. Y se va a constituir en uno de los administradores clave del imperio babilónico. Y repito, no pasaba de 18 años de edad. Era el espíritu que había en él, la trascendencia de una personalidad. Eso no se fabrica, eso viene por la gracia de Dios y por un patrón mental y un estilo de vida. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, vas a superar las limitaciones de tu juventud con una conducta adecuada. Mantén cuidado en tu conciencia y en tu fe, pero observa una conducta que irradie respeto. Ten cuidado con esa conducta. Va a agregar, por cierto, que debe cuidar lo que es amor. Amor. Y la palabra amor es entrega, entrega incondicional, servicio sacrificial, ausencia de búsquedas personales. Yo he conocido personas que han querido promoverse a sí mismos. No va. El amor no se promueve a sí mismo, se entrega. Amor. Luego va a agregar en espíritu, no solamente buena conducta, estilo de vida, sino en espíritu, eso que está dentro y que trasciende, eso que no se puede ver o tocar con las manos o ver con los ojos, pero se percibe. Va a decir en fe, que tu fe no sea un asunto de sermones, sea un principio que norme tu vida y la gente pueda verte como tu fe es una fe viva por la forma en que vives. Agrega la palabra pureza, transparencia, autogobierno personal. Autogobierno personal. Luego va a decir, huye de, y eso va a decir en 2 Timoteo 2:22, huye de, escapa, sal corriendo de el ámbito de las pasiones juveniles. Era un muchacho joven. Todo joven, por más espiritual que sea, tiene un cuerpo físico. Y va a tener todos los problemas normales que un hombre normal tiene, salvo que sea anormal. Entonces se le va a decir a Timoteo, de esto retrae, huye, no te metas en problemas, en contemplaciones indebidas, no permitas que tu mente trabaje por carriles equivocados, haz que haya un control allí de pureza que te lleve a huir de las pasiones juveniles. Sabes que eso te va a encender pasionalmente, sal disparando, como hizo José en Egipto, en la casa del administrador de Faraón.
allí en la casa de Potifar. En el primero Timoteo 6:10 agrega un segundo acápite: huye de las pasiones juveniles, por un lado, y ten cuidado de no desarrollar amor al dinero. Curioso, los dos capítulos que forman parte de 3 capítulos que son claves en la destrucción de ministerios: sexo, dinero y orgullo. Son los 3 males capitales que matan o intentan matar el ministerio cristiano. Y aquí ya tenemos 2 claramente establecidos. Si has de superar el problema de tu juventud en una responsabilidad tan grande, comienza a formar una personalidad que te brinde la autoridad que tu juventud parecería negar, pero que te va a acompañar de veras. Y la gente podrá observar en ti algo que no podrán explicar, pero es la personalidad que trasciende, que se formó en la disciplina. Qué lindo que es eso. La disciplina. La cuarta y última, el último llamado a la disciplina que se le da a Timoteo. En 1 Timoteo, el capítulo 4, el versículo 13 y el 14. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. Y ahora vean, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Si damos vuelta a las páginas de nuestra Biblia y vamos a 2 Timoteo 1:6, vamos a volver a ver la segunda recomendación que Pablo vuelve a hacer en este mismo sentido. Dice 2 Timoteo, el primer capítulo, el versículo 6, por esto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y va a decir luego, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora, Pablo está diciéndole a Timoteo la cuarta disciplina: supera los problemas de un ambiente hostil. Supera los problemas de un ambiente hostil. Aprende a vencer a una atmósfera, a un mundo que te va a rechazar. Y para lograr hacer esto, tiene que no adormecerse. Yo sé lo que es luchar contra situaciones aparentemente imposibles. Sé lo que es el desgano y cuando se caen los brazos. Y comenzar a decir, bueno, aquí no hay nada que hacer. 2 veces Pablo está diciéndole a Timoteo, 2 veces, no te dejes estar. Mantén el fuego de la bendición de Dios constantemente avivado. Aliméntalo, nútrelo. Ten cuidado de tu vida de devoción, ten cuidado de tu vida de escritura, ten cuidado de tu relación con la iglesia, ten cuidado de tu testimonio público, nutre tu vida espiritual, no te vayas a dormir. La Biblia está llena de instancias de hombres que, debiendo estar despiertos, estaban dormidos. A Sansón le cortaron la cabellera, que era el signo de su nazariato, cuando dormía plácidamente en las faldas de una mujer filistea. Le costó su nazariato, le costó sus 2 ojos y precipitó una muerte prematura. Debiera haber estado despierto. Se había dormido
en el sueño de la sensualidad. En el sueño de la sensualidad. Si uno va al Nuevo Testamento encuentra un personaje que, bueno, no sabemos más que era un indisciplinado, estaba escuchando un largo sermón del apóstol Pablo, se había sentado donde no debía sentarse, allí en la ventana, porque corría más aire. Su nombre era Eutico, un muchacho moderno. Adentro hacía mucho calor. Los tubos fluorescentes no andaban, así que tuvieron que tener cuencos con aceite y unas mechas chiquititas, unas espermas, para tener luz. El ambiente estaba pesado, pesado, pesado. Y Pablo hablaba con una voz chillona, y durante largo rato estaba hablando así. Y este muchacho sentado en la ventana miraba para abajo al perrito que andaba por ahí, miraba para allá, miraba la cara de la gente, de tanto en tanto lo escuchaba Pablo, pero había caído víctima de la indisciplina. Usted conoce la historia. Se cae en un momento en que se duerme, del tercer piso para abajo. Pablo tiene que ir abajo, hacer un milagro y traerlo de vuelta a la vida. Cuánta gente indisciplinada que debiendo estar despierta está dormida, superando el problema de la indisciplina personal. Y es curioso que Pablo va a decir, ten cuidado porque Dios te ha dado espíritu de poder. No es para que te pares en el púlpito, hables en la televisión, botes la gente al piso y te llenes de honra y gloria por el poder con el cual manejas a las masas. No, nada de eso. El poder del cual se está hablando aquí es un poder para no avergonzarse del testimonio de Jesucristo crucificado. Ubiquémonos, por favor, en el primer siglo. Se estaba predicando a un hombre que había sido condenado como reo por la justicia romana y crucificado, o sea, sometido a la muerte más bárbara, más brutal y más baja a la cual se podía sujetar a hombre alguno. Es curioso que a Pablo justamente también se lo va a condenar, pero se lo va a decapitar. Era una muerte más honrosa. Pero la crucifixión era muerte deshonrosa. Y Pablo va a decirle, has recibido poder para enfrentar la desazón y el rechazo social que un muerto en la cruz puede suscitar en la mentalidad de multitudes. El Espíritu Santo que mora en ti va a darte la autoridad para vencer ese prejuicio social. Ahí está el poder. Ahí está el poder. No es botar gente al piso, es comenzar a entrar a áreas espirituales y ejercer cautivo o cautiverio de las mentalidades. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, cautivando todo intento y todo designio del corazón. Ahí está el poder. Ahí está el poder. No me vengan con botar gente al piso, por favor. Quiero ver gente que tenga poder en áreas espirituales para transformar la vida de un borracho o la vida de una prostituta y santificarla en Cristo Jesús. Ese es poder. Botar gente al piso. En Argentina usamos un término, espero no equivocarme al usarlo. Ese es argumento para la gilada, decimos acá. Para quienes simplemente aceptan sin mayor análisis ni profundidad la realidad de las cosas que están en juego. Pablo dice a Timoteo, has recibido poder, no te avergüences de Jesucristo y el estigma social que él tiene en el mundo contemporáneo por haber muerto en la cruz. Juvenal
gran poeta hispano que vivía en Roma, despreciaba abiertamente al cristianismo y usaba un término muy poco poético. Cuando Juvenal hablaba del cristianismo decía, es el desecho del río Orontes, y hablaba del río que pasaba por Damasco, allí en Siria, como si fuese las cloacas del mundo. Ahora imagínese si había razón para dar este tipo de exhortación. No te avergüences de Jesucristo. Es hijo de Dios, por más que el mundo diga lo contrario, que Juvenal diga lo que quiere decir, que la sociedad tenga sus reparos. Jesús es el Señor. Y ahora, claro, Timoteo tiene que aprender por vías del Espíritu Santo a vencer ese prurito, ese problema social. Pablo va a agregar luego, ni te avergüences de mí. ¿Por qué? Porque Pablo estaba prisionero, había sufrido su primera prisión en Roma por predicar la doctrina de un crucificado. Vayan credenciales que se le daba a este jovencito. Un crucificado y un preso. Esto parece una mafia. Y es notable porque ahí es donde Timoteo necesita poder. Poder para vencer circunstancias que son insuperables, a menos que aquel que supera lo insuperable tome el control, que es el Señor. Qué lindo que es eso. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que aprender a vencer un ambiente hostil. No te dejes atemorizar, no te dejes avergonzar. Haz frente a la situación en el nombre del Señor y el poder de Dios te va a acompañar. Qué lindo que es eso. Disciplinas que acompañaron al joven Timoteo. Por cierto, todo esto surge de una verdad y vamos redondeando nuestro tema en esta noche. Del primer punto que enumeráramos, ¿se acuerdan? La primera disciplina. Ten cuidado de ti mismo, tu fe, tu conciencia. Ten cuidado de ese equilibrio que tiene que haber entre la fe objetiva en la palabra de Dios, fe objetiva en la palabra de Dios y tu conciencia que obedece, no que cuestiona, que obedece. Permítanme, quizá a modo de epílogo, leer las palabras que la mamá de Juan Wesley le dirigiera en su momento hablando de este tema. Y le decía a Juan Wesley, su propia madre, adopta como regla todo aquello que debilita tu razón, que deteriore tu sensibilidad de conciencia, que oscurezca tu sentido de Dios, o elimine tu inclinación por las cosas espirituales. En síntesis, todo lo que aumenta la fuerza y la autoridad de tu cuerpo sobre tu mente, todo ello es pecado para ti, por inocente que parezca el mismo. Era la forma en que la mamá de Juan Wesley entendía que funcionaba la conciencia, que es el motor en torno al cual deben aflorar las disciplinas. Adopta como regla todo aquello que debilita tu razón, que destruye tu sensibilidad de conciencia, que oscurece tu sentido de Dios, o elimina tu inclinación por las cosas espirituales. En síntesis, todo lo que aumenta la fuerza y la autoridad de tu cuerpo sobre tu mente, todo ello es pecado para ti, por inocente que parezca el mismo. El cuidado interior para luego ejercer disciplinas de ministerio que nos lleven a ser obreros aprobados. Amén. Que Dios de veras nos bendiga en esta noche. Tengamos una palabra de oración. Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Bendito sea el Señor.
Gracias por amarnos, traernos a la reflexión y hacernos entender que nos llamas a una vida de disciplina, si es que aspiraremos a ser obreros aprobados. Padre, bendice tu palabra entregada en el nombre de Jesús. Amén.